todo lo que tiene que ver con la economía, con Damián Dipache, economista, que está en comunicación con nosotros. Hola, Dami. ¿Cómo va, Santi? Buenas tardes. Tengo que arrancar con una pregunta obvia. ¿Te preocupa que tengamos un dólar de 1.170 pesos cuando nada indicaba que el tipo de cambio podía moverse? Y que esto se puede trasladar a No me, inflación, pro- ¿no? no me preocupa tanto en relación a lo que busca el objetivo de gobierno, y explico por qué. Bien. Porque yo lo que veo es que tenés una baja de tasa considerable, o sea, aquel que tiene un plazo fijo está viendo una tasa real negativa de entre el 2 y 2,4%, el mejor banco que te la pague. Probablemente muchos de esos pesos puedan ir al dólar, pero estacionalmente, hacia fines de mayo, principio de junio, los argentinos teníamos el proceso inverso. Empezamos a vender nuestros dólares ¿para qué? Para las pymes pagar aguinaldo, para efectivamente convalidar otro proceso en el esquema cambiario, por lo menos en el mes de junio. Entonces yo creo que puede llegar a ver que estacionalmente esté sucediendo el recorte de tasa, muchos pesos, algunos de esos pesos yendo a presionar el tipo de cambio, pero vas a ver que en junio eso generalmente va a ser el proceso inverso. La base monetaria hoy está en 15 billones de pesos. Cuando se fue Sergio Massa, creo que estaban 7,5 billones de pesos, casi, casi en términos reales, teniendo en cuenta una inflación que fue acumulada del 110%, estás igual. O sea, no creció la cantidad de pesos en el mercado. Por lo cual no creo que sea algo que, viste, esos momentos donde decís, che, No es se corrida escapa, se escapa, cambiaria, se claro. escapa, se escapa y no lo agarrás más, que arranca 1.200, 1.300, 1.500, ¿me entendés? No veo ese proceso. No ves una corrida cambiaria, sí ves una corrección que a partir de los movimientos de junio podría ¿Mm? moderarse y que además es un elemento más de la economía. Tiene que tener cierto movimiento el tipo de cambio. Vamos al otro punto, Dami, algo que mucha gente está preguntando si la motosierra se quedó sin nafta o si es una cuestión política el demorar las tarifas. ¿Qué beneficios y qué perjuicios puede traer esto? Bueno, yo creo que la lectura es más, intentar bajar aún más la inflación, una inflación que está en el 8,8% y que por lo menos en los primeros 20 días de mayo el consenso de mercado muestra que estaría entre el 4,5 y 5,5% de la inflación y que ese sendero no, digamos, no se acelere nuevamente por una corrección de los precios relativos, en este caso tarifa de servicios públicos, donde tenés impuestos a los combustibles líquidos, gas, energía eléctrica, agua y tipo de cambio oficial. ¿No? Tenés esos 5 precios de la economía que efectivamente se van a sostener en el mes de mayo. La pregunta del millón siempre es decir, bueno, ¿y hasta cuándo se va a Claro. sostener? Me parece a mí que la intención del gobierno, quizás te diría que junio también mantener esa situación. ¿Por qué? Porque me parece que, y ayúdame a pensarlo como siempre, Santi, al aire y en vivo, me parece que la idea del gobierno es llegar a una inflación que esté más cercana al 4% y que ahí el Crowley Peak sea mucho más sostenible en el tiempo. Entonces, a partir de ahí sí empezar con esas correcciones de tarifas mucho más gradualmente, pero sí empezar con la corrección. Pero me parece que mayo y junio no van a ser los meses. Claro, bajar todo lo que se pueda y luego ir soltando de a poco algo que de alguna manera se convertiría en un gradualismo. Y ahí me pregunto si cambia la motosierra por gradualismo en el segundo semestre. Bueno, probablemente, y esto lo voy a presentar, te lo voy a presentar en términos políticos y en términos económicos. En términos políticos no le conviene. Porque generalmente el changüí que uno se guarda a la política es para el año eleccionario, no es para ahora. O sea, si es político no le convendría. En términos económicos, si tiene margen, probablemente lo haga y probablemente quede acumulado para el año que viene, que reitero, en lecturas políticas siempre es al revés. Primero el proceso de ajustes es ahora y quizás en año eleccionario, digamos, es otro el cantar. Me parece que en ese sentido hay una situación donde no hay salvación si sos un comercio, si sos una industria,
Si sos un instituto escolar, si sos un club social, no hay cambio de tarifa o aumentos importantes y eso también está derivando en precios, ¿no? Estamos Claro. hablando de residencial. Y acá lo que más me preocupa a mí, Dami, no sé si vos coincidís, pero por varias razones, es la reducción de personal, la posibilidad de muchas pérdidas de trabajo, de puestos de trabajo, porque los números están dando que las ventas están muy por el piso. Mayo, junio y julio vas a ver ese proceso. Desgraciadamente lo vas a ver. Básicamente, ¿por qué? Porque las ventas minoristas siguen cayendo, el consumo masivo sigue cayendo, la industria sigue cayendo. Y el problema que tenés es que, justamente por eso te señalaba el tema de que la industria y comercio no lo ve esto, Ujú. te sube el costo fijo, tenés que reducir tu margen de ganancia para seguir siendo competitivo en el mercado digamos, transformar tu stock en flujo de venta y eso hace que efectivamente uno de los costos que tenga ante un menor capacidad instalada de producción sea recortar personal. Eso va a pasar desgraciadamente y se va a dar con mayor, digamos, frecuencia Ujú. y mayor, digamos, volumen ahora en el mes de mayo, junio y julio. Sí, eso desgraciadamente se va a dar. Y esto, Dami, ¿por qué recuperaría en el mes de julio? Básicamente, ¿por qué las ventas se recuperarían si estas personas que pierden el poder adquisitivo, porque por ende pierden su trabajo, ¿por qué recuperaría tanto? ¿Recuperaría el puesto de trabajo en julio? ¿Habría más contrataciones en julio, te parece? ¿Cuál sería el motivo? ¿Y dependemos nuevamente de la liquidación del campo? No, primero, sector externo, lo que tracciona de la economía es lo que está traccionando, ya está, es eso, porque lo estás viendo en su máximo esplendor, digamos, porque después de julio, agosto ya comienza a declinar el proceso de liquidación. Entonces, ahí yo lo que veo es mucha dependencia de la IBASE, mucha dependencia del levantamiento del cepo, mucha dependencia, porque ponerle que se sancione un RIGI con cambios en Senado, que vaya a diputados, se termine sancionando, hasta que no levantes el cepo, inversión extranjera directa no llega. Claro. Sí, inflación bajando, paritarias por encima ahora, recuperás poder adquisitivo, empieza lentamente a mejorar el consumo en el mercado interno. Y la tercera situación, inversión privada local, es difícil que se recupere rápidamente. ¿Por qué? Porque vos tenés una capacidad instalada baja, por lo cual no requerís tener más maquinario, más personal inmediato. Por lo cual yo no veo una B, yo veo una situación de salida muy, pero muy lenta. Tampoco veo una L, pero veo Claro, una salida muy, pero muy lenta. hablaste de paritarias. Y acá la gran pregunta es, ¿por qué las paritarias van a estar por encima de la inflación si la van a dar los gremios y va atado a la inflación? ¿Por qué te pagarían más? Por más que la inflación baje, la paritaria va a bajar. ¿Por qué recuperarías poder adquisitivo? Básicamente en términos históricos, o sea, el salario realmente pierde, de acuerdo al sector del gremio, entre 24 y 30%, te diría en los últimos 6 años. Entonces, cuanto haya una posibilidad de recuperar algo en esa negociación, el gremio intentará hacerlo. Pero más que nada por eso. La contraparte, yo soy un comerciante, tengo 6 empleados, las ventas me están cayendo al 7,6% en el mes de abril. Y bueno, también en la negociación yo te voy a decir, che, mirá, ¿querés que preserve el empleo o me vas a subir una paritaria que no la voy a poder pagar? Y ahí Ese, entra la negociación, ¿hasta cuánto te puedo dar? ese es el punto, ¿no? Porque ahí la ecuación lógica sería que las paritarias o el salario de los empleados vayan recuperando poder adquisitivo con una baja de la inflación. Pero si la inflación fuera cero, ¿cuál sería la paritaria, Dami? Ahí está el Bueno, punto. Si la inflación es cero, la paritaria es cero. ¿Por qué va a haber sí, una corrección de los saberes si vos no tenés un costo mayor de vida? está bien, pero lo que tenés que ver ahí, que si la inflación, primero la inflación no va a ser cero. Claro. Ojalá. No, va a ser difícil, Ojalá. Dami. Difícil que sea cero. Lo firmo ya. Imposible. Pero si la inflación es 4, la corrección paritaria se puede llegar a dar en sectores donde efectivamente lo pueden llegar a pagar. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo donde quizás puede llegar a pagar. Cierto sector de transporte vinculado a
bienes transables. Y bueno, por ahí la pueden pagar. Ahora, transporte vinculado al mercado interno, no. Entonces, es difícil esas negociaciones, Claro. ¿entendés? Es difícil. Y después otra situación, Santi. Estamos en una situación donde hasta el monotributista no se le ajustó el tope y escala. O sea, ¿qué estamos hablando de salario? Tenés 4 millones de personas colgadas de la decisión de los políticos y burócratas de turno. Tenés autónomos que todavía están pagando ganancias a 180.000 pesos porque no hubo modificación alguna en la ley Claro. base. Tenés un montón de personal que es asalariado que va a tener que volver a pagar ganancia. Entonces, no es un sistema, digamos, tan fácil. Bueno, llamamos a paritaria, se recuperan por encima de la inflación y está todo solucionado. No, te estoy diciendo que la mayoría de los argentinos incluso dependen de un ingreso, no tienen paritaria. Ahí, Dami, te quiero preguntar esto porque venimos viendo este vaivén de dolarización sí, dolarización no. Volvió a aparecer la idea de dolarizar, volvió a aparecer la idea de privatizar el Banco Central. Puede haber dos posibilidades en este plan de Javier Milei. Uno es mantener el tipo de cambio, pero si se dispara, ir directo a la dolarización. ¿O te parece que es simplemente nuevamente palabras que no tienen nada que ver con la realidad? Yo no creo que a Javier Milei se le haya salido de la cabeza la idea de la dolarización, eso no lo creo. Las posibilidades de hacerlo son diferentes. Entonces, sí me imagino un primer estadio en competencia de monedas, lo veo probable, básicamente porque los argentinos tenemos un montón de dólares fuera del circuito. Entonces, ahí hay una probabilidad donde esa competencia de monedas se pueda llegar a dar. Y pensar lo siguiente en términos macroeconómicos y de agregados monetarios. Si Javier Milei efectivamente está demostrando que él no emite pesos para financiar déficit, sino que Ujú. emite contra la liquidación del campo, probablemente en algún momento, si empieza a haber una legalización de la circulación del dólar, y en algún momento va a haber tantos dólares como pesos en equivalentes. Entonces ahí quizás se puede llegar a dar un proceso. Tampoco lo veo tan En el rápido blanqueo, ese proceso. claro, vos planteás el Sí. blanqueo donde la gente que tenga dólares comprados de una manera no legal pueda plantear depositarlos en un banco. Claro, vos tenés blanqueo, liberación del cepo e inversión extranjera directa. Todo eso puede llegar a ser un flujo de dólares importantes y encima se capitalizaría el Banco Central de la República Argentina. Y después además tendrías una parte que cuando haya libre competencia de moneda, yo puedo ir a comprar un sachet de leche hoy con 1.170 pesos o un dólar. Porque ya el autoservicio de la vuelta de mi casa debería aceptarlo el dólar, ¿me entendés? Eso Claro. es libre competencia de moneda. Mira, yo te pago en la moneda que quiero y me la tenés que aceptar porque es legal hacerlo. ¿Se Bueno, entiende? Eso es ahí competencia de moneda. sí, pero esto es Argentina. Y vos lo has vivido en todo ámbito, donde vos vas a un comercio de la zona de Florida y te toman el dólar cada vez más alto porque subieron las camperas para los extranjeros, donde vas a un hotel y te lo cambian a lo que quieren y donde hoy los bancos, Dami, dato nuevo, el dólar oficial te lo venden a lo que ellos quieren, ya no es dólar oficial, no es dólar Banco Nación, es dólar banco, el banco que sea, tiene un spread entre 890 y 943. Hay 50 pesos de diferencia, Dami. Un Bueno, negocio que también es debería real, intervenir el banco, debería intervenir el central ahí. No puede haber un spread de negocio de 50 pesos. también es real que estamos en un momento donde culturalmente tenemos un activo que es abundante, que es el peso, y tenemos un dólar que es escaso. ¿Por qué? Siempre digo lo mismo. A este momento, a la cotización del dólar, ¿vos estás dispuesto a liquidar un dólar a 900 y sabés que está a 1.670 en el paralelo? No, Y no. claro. No. Entonces, hasta que no levantes el cepo y converjan en un único valor, también es difícil porque cuando eso sucede, también la oferta es más abundante. Tenés mayor flujo de nivel de stock que no quiere liquidar un valor que no corresponde al valor de mercado, ¿me entendés? Por Claro, eso levantar el cepo para romper con eso. pero acá, Dami, hay algo que es difícil de entender porque, claro, los bancos tienen un precio de compra y un precio de venta. Ese precio de compra vos no lo podés acceder porque es hasta 200 más todos los impuestos. Sin embargo, sí tenés que vender porque si vos tenés que pagar la tarjeta, muchos servicios que están con dolarizados te venden a ese precio. Es como que estás cautivo cuando te vence la tarjeta, que el precio que te pacten es el precio de venta de la entidad. Eso me parece que está fuera de las normas porque nunca fue así y hoy es así. Pero vamos a seguir viéndolo, Dami, acá en la pantalla de Canal. ¿Te parece? Un placer.